descripción lo vamos a usar para las exclamaciones de los personajes o para las onomatopeyas. Las onomatopeyas son aquellas representaciones visuales que hacemos de los sonidos. O sea, todo, por ejemplo, de una estrella que dice crash, o de una bomba que dice boom, o bueno, todas esas cosas las vamos a poner dentro de este bocadillo como de punticas. ¿Listo? Aquí pues, dependiendo de cómo ustedes distribuyan tanto el espacio como los personajes en cada una de las viñetas, bueno, estos cuadraditos que tenemos acá se llaman viñetas y es donde vamos a ir representando cada una de las escenas de la novela. Dependiendo del espacio y como ustedes lo distribuyan, pues ustedes se dan cuenta que hay unos bocadillos más alargados, unos más acostados y la dirección de del diálogo pues tiene que ver con la posición en la que esté el personaje. Los personajes. Esta es una descripción súper básica. Pero ¿a qué voy? Con que, por ejemplo, en este primer personaje que está acá, es un chico en silla de ruedas. Eso ya nos da a nosotros unas connotaciones de cuáles son las condiciones de vida de este personaje. Entonces, obviamente, si está en silla de ruedas, quiere decir que tiene una condición física especial, ¿qué? Que tiene una discapacidad. La segunda, que seguramente este personaje no viva solo, sino que viva con sus padres o con alguien que lo cuide, porque además, si se dan cuenta la expresión del personaje, es un chico, es un adolescente, o sea, no es ningún adulto. Y eso pues obviamente nos puede dar también esa pista. Vamos a acercar un poquito para que lo vean. No sé si ahí lo alcanzan a ver. Además, aquí él tiene un objeto en sus manos, que es un celular. Eso también nos da otras pistas, como que seguramente este personaje sea un poco más introvertido porque no establece relaciones personales pues de manera física, sino a través de redes sociales, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas que yo he puesto en la descripción de mi personaje se tienen que ver en la representación gráfica del personaje. ¿Listo? En el caso, por ejemplo, de aquí al lado, es una señora que ya es de mediana edad. Si ustedes ven, pues no es ninguna mujer flaca, sino al contrario, pues es más bien robusta. Tiene su cabello largo, ondulado, pues está con un carrito de compras. Quiere decir, pues, que puede ser una ama de casa que se encarga, pues, de esas labores en el hogar. Y aquí al lado vemos a una chica que es un poco más joven, fíjense que solo con el peinado ya se ve distinta a la señora de al lado. Tiene su cabello largo, liso, con la ropa también podemos identificar otras cosas, y es que pues tiene un aspecto más juvenil, además es como más sofisticada, va de compras, entonces eso quiere decir que seguramente tendrá poder adquisitivo, o sea, tiene dinero. Si se fijan, de todas las cosas que nosotros podemos empezar a relacionar de la personalidad y de la vida de un personaje con solo verlo. Entonces, la idea es que ustedes puedan llegar a ese punto en que la descripción de sus personajes pueda acercarse a lo que están representando en el dibujo. Y fíjense que no son dibujos súper elaborados, son dibujos muy sencillos, que también trate de buscar dibujos así para que ustedes no me digan, es como, ay, profe, es que es muy difícil porque yo no sé dibujar. No necesitan sino tener un manejo básico de la línea para poder hacer estos dibujos. Y pues obviamente no les estoy diciendo que tienen que hacerlos así, ustedes los pueden hacer como quieran, sino a lo que voy es más como a que ustedes también se quiten ese miedo de que si no hacen pues así tu tremenda ilustración tipo manga, pues entonces no les va a quedar bien porque es mentira, ¿sí? Es más como que ustedes se quiten esa,
esa tara mental de que tiene que ser de ciertas características. Las expresiones del personaje son muy importantes. Y bueno, aquí estamos viendo solo las del rostro, pero fíjense que solo con las cejas y la boca nosotros ya le podemos dar una configuración a la expresión de un rostro. Es muy diferente este rostro primero que está acá, que tiene las cejas curvadas hacia arriba y que están un poco separadas hacia los lados, muy diferente a la que está aquí al lado, que tiene la expresión de las cejas más puntiaguda hacia el centro. Entonces, fíjense que esas dos líneas que están apuntando hacia el entrecejo nos indica que el personaje está enojado. Aparte, fíjense en la expresión de la boca, mientras que la expresión de esta primer rostro es una línea sencilla que está, una curva hacia arriba que está sonriendo, este en cambio tiene la boca abierta y eso ya nos pronuncia un poco más la expresión de tener una boca abierta a tener una boca cerrada. Igual de tener unas cejas hacia arriba y unas cejas hacia abajo. Cambia completamente la expresión del rostro. Entonces, clave para las expresiones, las cejas, los ojos y la boca. ¿Listo? Los personajes en movimiento es clave, es fundamental que ustedes, independientemente del personaje que hagan, tienen que ponerlo a moverse. Y no es que vamos a hacer una animación y vamos a hacer dibujos animados, no. Pero básicamente como el formato que nosotros estamos trabajando es ilustración, es un formato en 2 dimensiones, nosotros tenemos que a través del dibujo poder expresar ese movimiento de los personajes, porque ese movimiento le da expresión a la narrativa. Entonces, fíjense que usted, por ejemplo, en este primer dibujo, la chica está solo levantando los brazos, eso ya nos da una postura distinta a que si tuviera los brazos abajo. O a esta, por ejemplo, que tiene la mano enfrente y eso nos señala, por ejemplo, que está en una postura de cuidado o de apartarse de algo. Fíjense que estos dibujos no tienen rostro. Sin embargo, aquí nosotros podemos identificar para dónde está viendo el personaje sin necesidad de ver que tenga ojos, nariz o boca. Solamente con la dirección de la cabeza, nosotros ya identificamos hacia dónde está mirando el personaje. Entonces, fíjense lo importante que es que tengan sus personajes en diferentes posturas. Hay que hacer ese estudio de personajes, chicos. Aquí en los personajes y los objetos. Resulta que dependiendo de la escena en la que estemos trabajando, también hay unos objetos incidentales. ¿Qué quiere decir un objeto incidental? Es un objeto que tiene mucha importancia dentro de esa escena, porque hace, o sea, genera como un hito o un nudo dentro de la trama. Entonces, por ejemplo, en el caso del niño en silla de ruedas, pues obviamente la silla de ruedas es fundamental en su personaje porque prácticamente que son las piernas de él. Y fíjense que el celular, cómo incide en la escena, o sea, si es alguien que no establece ningún contacto con nadie, cuáles son los tipos de relación que está haciendo él a través de su celular. Aquí podemos ver que está como realizando una compra. Los escenarios. Fíjense que estos escenarios son escenarios muy sencillos. O sea, no es nada elaborado ni nada del otro mundo. Sin embargo, nosotros con pocos rasgos podemos identificar cuáles son las formas que están ahí. Entonces, en este primer dibujo, vemos que solo con líneas se pudo hacer un pino. Y aquí ya 3 pinos nos representan un bosque, ¿cierto? Esto es un espacio exterior, sin necesidad de que haya color o haya un sol o haya cualquier otra de esas cosas, nosotros ya podemos identificar con los elementos que está ahí que se trata de un espacio exterior. Igual que estos otros espacios que definitivamente podemos identificar que son espacios interiores.
esto es la puerta de un consultorio, esto es la barra de una cocina. Y fíjense que no son nada complicados, son formas muy sencillas. Es cuestión de que ustedes puedan identificar a partir de formas geométricas cuáles son esas formas que conforman un objeto. Entonces hagan ese sencillo ejercicio, por ejemplo, en sus casas. Eh, la mesa del comedor. Identifiquen si la mesa del comedor de ustedes es redonda o es rectangular o es cuadrada o es triangular, ¿sí? Y obviamente eso va a tener otros añadidos, entonces puede que tenga unas curvas en los extremos o que tenga unos filos, que tengan formas irregulares, pero todo eso parte de figuras geométricas. Y eso también está explicado en los videos que les enviamos con el profe Mendibelso la semana pasada. Cuando es importante que ustedes una vez tengan sus personajes, hagan esta lista de escenarios, porque dentro de esos escenarios es que se van a estar moviendo sus personajes. Y esos escenarios de dónde salen, pues obviamente de la historia que ustedes hayan escrito, ¿cierto? Cuando ustedes tengan esa lista de escenarios y hayan hecho este estudio de escenarios que, digamos, entre comillas se llama estudio, pero es un cuadro sencillo de escenarios, ya ustedes dentro de esos escenarios pueden empezar a ubicar sus personajes dentro de cada escenario. Entonces, ¿dónde se mueve cada uno de esos personajes que ustedes han desarrollado? Y una vez tengan esa ubicación, ahí sí vamos a empezar a hacer el guión gráfico. Entonces, ¿el guión gráfico en qué consiste? En que yo tengo mi escenario. Fíjense que esto no tiene muchos colores, pero yo tengo una paleta básica de color que he construido para decir, por ejemplo, para poder distinguir diferentes planos en el espacio. Esto se puede hacer con color o se puede hacer a blanco y negro, pero lo importante es que se diferencie cuál es un plano del otro. Fíjense que aquí nosotros tenemos los escenarios con un fondo de un color y los personajes con otro color. Entonces, eso hace que visualmente nosotros podamos diferenciar una cosa de la otra. Y lo que vamos a hacer en este momento es ubicar nuestros personajes dentro de los escenarios y empezar a poner esos pequeños diálogos en cada uno de los bocadillos según corresponda. Por eso es tan importante que ustedes ya tengan lista la historia, tengan listo el argumento, tengan los personajes diseñados, porque lo que vamos a empezar ahorita es desarrollar escenarios y poner a los personajes dentro de esos escenarios. ¿Listo? ¿Tienen alguna inquietud hasta el momento de lo que les he explicado? No, profe. No, señora. ¿Listo? Entonces, ¿les quedó claro en qué momento del proyecto estamos? Sí, señora. Teniendo eso en cuenta, pues si ustedes se fijan, hay una cantidad de trabajo que muchos no han desarrollado todavía y que no pueden haber desarrollado si no tienen las historias. Entonces es primordial que tengan esas historias para que empiecen a hacer esto, porque este proyecto se ha ido desarrollando por pasos. El primer paso fue que el profe Mendibelso y el profe Fabián les dieron a ustedes unos temas. Con esos temas, ustedes investigaron esos temas, le enviaron a ellos esa información y con esa información ustedes se fueron a la clase de castellano y construyeron su historia o la están construyendo. Con esa historia que ustedes hayan construido en español es que vienen ahorita conmigo en artes a desarrollar ya la novela como tal. Y yo les estoy explicando paso por paso qué es lo que tenemos que hacer para tener ese producto. Pero fíjense que ya no nos quedan sino 3 semanas contando la Semana Santa. Es decir, que estas 3 semanas que tenemos de aquí en adelante es para que ustedes empiecen a hacer. Primero, para la próxima semana es necesario que tengan este guión gráfico sí o sí, ya. Porque cada una de estas viñetas, espera un momentico, vuelvo y les comparto.
Cada una de estas viñetas nos va a representar las páginas de nuestra novela gráfica. Puede que sea una o dos viñetas las que vamos a incluir en cada página, pero es necesario que ustedes las tengan claras para cuando vayan a empezar a hacer la novela en sus, pues en los cuadernillos, y que ustedes tengan definido eso para saber cuántas páginas vamos a hacer de la novela. Recuerden que en la guía decía que mínimo 15 páginas. Eso quiere decir que ustedes deben tener aproximadamente entre 20 y 30 viñetas desarrolladas de estas. El profe Mendivelso está levantando la mano, sí, profe. Profe, lo que pasa es que el día de hoy un chico de 902 me preguntaba que cuántas hojas mínimo debe hacer en la novela gráfica, entonces para darle respuesta a eso. Sí, pues lo que les acabo de decir. En la guía dice que son mínimo 15 páginas. 15 páginas que nos indican que más o menos debemos tener en nuestro guión gráfico entre 20 y 30 viñetas, por lo que les estoy diciendo. Por cada página se van aproximadamente, puede ser una o dos viñetas, dependiendo de cómo estén construyendo ustedes la narrativa de su historia. Entonces, es importante que se pongan al día con esas actividades para empezar a revisarles. O sea, yo el día de hoy contaba con que ya me estuvieran enviando personajes y ni siquiera he recibido los argumentos de las historias. Entonces, no sé, eso es preocupante porque yo asumo que ya deben tener la historia escrita. O no sé si alguno me corrija y me cuentan en qué van en español. Pero no todos al tiempo, por favor. Profe, pues en la última clase de español el profesor dijo que comenzáramos a hacer el principio de la historieta, de la novela gráfica. Sí, pero para eso tienen que tener la historia escrita ya. O sea, la historia sí o sí debe estar escrita. Sí, profe. Profe, lo que pasa es que en el Drive que les compartí de todos los cursos, digamos, de 9.1, varios ya tienen escrito eso, inclusive hasta por capítulos. Lo que pasa es que llegaron hasta ahí y me parece que algunos lo hicieron muy bien. Por ejemplo, el día de hoy Sofía pues ya me envió parte de sus personajes. Lo que pasa es pues que se le olvidó hacer una descripción pequeña, pero digamos que esas son cosas que todos debemos hacer y que de pronto algunos están diciendo, no, es que me va a demorar una semana. No, chicos, eso de escribir un personaje, eso no es ninguna ciencia. Es decir, va a ser grande, feo, calvo, como el profe Mendivelso, ¿cierto? Algo así. Entonces usted dice, vea, va a tener forma de villano, va a ser una dulce Sofía o una dulce Giselle, no, alguna vaina de esas. Entonces, eso no es digamos, ninguna cosa difícil de hacer. Y esas cositas Sí, no es puntuales que les ha dicho la profe, es lo que no han hecho, chicos. Y todo eso suma, o sea, pilas porque todo eso suma dentro de la novela gráfica. Claro, porque el asunto es que ustedes de pronto están acostumbrados a que les dice uno, hagan un dibujo y ustedes hacen bolita, palito y ya. Pero el asunto es que estamos haciendo una novela gráfica. Y yo no les estoy pidiendo que lo que les decía hace un rato, que hagan un manga, porque no es así. Pero eso sí debe tener un trabajo de fondo. Y el trabajo de fondo es que ustedes primero tienen que hacer esa construcción de personajes. Y eso ya lo tenían hace 3 semanas, estamos explicando eso, que es algo muy sencillo. O sea, tener características físicas de personalidad y de biografía. Y dirán, pero la profe sí friega con eso, ¿para qué quiere eso? Pues resulta que es que si yo les voy a revisar los dibujos de sus personajes, necesito ver si efectivamente eso que ustedes están describiendo coincide con el dibujo. Porque no es lo mismo decir que hay un personaje que es la abuela de Blancanieves a decir que hay una Blancanieves o hay una Caperucita Roja, ¿sí? Caperucita Roja es muy distinta a la abuela y al lobo, si se fijan.
y cada uno tiene unas características. Aquí dice que, profe, mi novela tiene 8 páginas porque no se me ocurre nada más. Es que no tiene que ver, o sea, tú no te puedes limitar el contenido de las páginas de tu novela a que no se te ocurra nada, porque para eso es que estamos haciendo dibujos también. O sea, la construcción de la novela no es que tú vas a llenar 8 páginas con un chorrero de cosas, sino que los dibujos van a contar también la historia, ¿ves? O sea, no es como que si a mí no se me ocurrió nada más en 3 páginas, entonces mi novela va a tener 3 páginas, no, sino que obviamente en esa novela va a haber gráfico, va a haber diálogos, va a haber pensamientos, van a haber momentos de tensión y todo eso se tiene que representar gráficamente. Básicamente, cualquier escrito, sea sea un cuento, sea una novela, sea incluso hasta un artículo de revista, tiene 3 cosas fundamentales: inicio, nudo y desenlace. Ese inicio tiene que, sí o sí, tener que ver con un conflicto. Nos están proponiendo una situación que se tiene que solucionar. En el siguiente paso hay un problema o hay algo donde los personajes empiezan a generar, a tener un conflicto para poder solucionar eso que se planteó inicialmente. Y al final el desenlace es cómo resolvieron ese problema o cómo no lo resolvieron, pero ya es el final de esa historia. Entonces, teniendo en cuenta esos 3 pasos fundamentales, ustedes deben poder hacer un cuento. Luego de que tengan ese cuento, ahí sí hablamos de los dibujos, pero es importante que ya tengan eso listo. Y lo que les digo, los personajes, o sea, primero, los personajes es importante tenerlos caracterizados porque los personajes no van a estar siempre en la misma posición, o sea, todos así, de frente, y ya, y no hicieron más. Y no levantan los brazos, y no se agachan, no se levantan nada, sino que siempre los hacen así, de pie. No, hay que darle movimiento a eso. Y lo mismo con los escenarios. Fíjense que son cosas muy, muy, muy sencillas. O sea, no es nada, yo no les estoy pidiendo nada del otro mundo, sino que empiecen con esto. Empiecen con cosas sencillas como son líneas y bolitas. Miren, este bosque está hecho así, no tiene nada más. Fíjense que no son sino lineecitas y bolitas. Profe, ¿estaba Esto, compartiendo pantalla? sí, Profe, yo no veo ahí nada. les No estoy veo mostrando. Profe, no se ve nada. Ya les llega la señal, chicos, que no todos tienen la misma velocidad y a algunos les llega un poquito tarde. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, o sea, esto es muy sencillo. Este bosque no son sino puras lineecitas y bolitas. ¿Ven? Esto también es una cuadrícula que nos da a entender que eso es una baldosa, ¿sí o no? Y este rectángulo es una puerta porque tiene aquí otra bolita que es la manija. Aquí, esto por ejemplo de acá, yo entiendo que eso es una nevera. Y entiendo que es una nevera, ¿por qué? Porque está al lado de una barra que nos muestra que es como una cocina. Sí, o sea, fíjense que no es nada del otro mundo, son cosas muy sencillas que ustedes pueden ir desarrollando, pero que es importante que hagan esto ya, o sea, no hay más tiempo. ¿Listo? Entonces, chicos, no sé, ¿alguna otra inquietud, pregunta, duda? ¿O está claro? Está claro, profe. ¿Listo? Entonces, no sé si alguno de los compañeros necesita intervenir o si no le damos la palabra al profe Giovanni. Aquí dice Heidi, profe, pero es de miedo y si hago dibujos con globos y que tengan pocas groserías. ¿Y qué necesidad tienes de decir groserías en la novela?
Lo que pasa es que la vez pasada le dije que habían unos globos especiales que se utilizaban como para decir groserías, pero que no se escribían las groserías, sino se escribían como Se escriben tipo de símbolos. sí, Se símbolos. escriben símbolos, sí. Y Pero además, pues además los globitos de películas de terror se pueden hacer los mismos, solo que se hacen así como escurriendo sangre, así, ajá, cosas por el estilo. sí. Si es el caso, yo durante la semana les voy a enviar un video en el que les muestre cómo son los planos, porque es importante, aparte, que no siempre aparezca el personaje de cuerpo completo, sino que seguramente, de acuerdo a lo que ustedes vayan a contar, hay unas intencionalidades. Entonces, si este personaje está pensando, pues no necesitamos hacer todo el escenario, sino solo su rostro, eso es un primer plano, ¿sí? O si de pronto ese personaje está sentado comiendo, pues no lo vamos a hacer completo con todo el escenario, sino solo lo vamos a hacer de la cintura para arriba, entonces es un medio plano, plano medio, digo. Entonces, eso se los voy a enviar en un videito para que ustedes lo puedan ver y puedan ir también haciendo su guión gráfico de acuerdo a esos planos. ¿Listo? Y ya, pues no sé qué más. Aquí dice Samuel que sobre la clase de tecnología no entiendo muy bien qué hay que hacer. Se trata de añadir una tecnología a la novela y eso yo ya lo hice. Ah, pues si ya lo hiciste, pues perfecto, ya, no hay inconveniente. ¿Alguna otra pregunta? De todos modos, los que tengan preguntas todavía referentes a lo de tecnología, pues me escriben y yo les con mucho gusto hacemos un contacto pequeñito y les explico de pronto, si tienen dudas de cómo introducir el tema tecnológico, pues con mucho gusto les explico. Eso es todo. Sí, cualquier cosa, inquietud, pregunta que tengan, ustedes saben que yo trato de responderles lo más pronto posible. Pues la semana pasada no les estaba respondiendo porque estaba incapacitada, pero ya estoy otra vez disponible. Entonces, si no es más, profe Giovanni, pues ya tienes tú la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes para todos, Buenas jóvenes. Buenas Buenas tardes. tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes, profe. Listo. El tema de esta semana nos corresponde la técnica del remate, que es algo muy parecido, muy similar al servicio de tenista o el saque de tenista. Que la lateral bajo, ¿sí? Entonces también en esa clase teníamos que observar el saque tenista, pero entonces yo lo fusioné con el remate, que es algo parecido, muy similar. Entonces, algunas de las inconsistencias que he observado de los trabajos que me han enviado, los videos que me han enviado, es que, digamos, en el trabajo de dedos, ustedes me hacen esto, mire, no es eso es retener el balón. Hay que sostener el balón con la yemita de los dedos, mira. ¿Listo? Ese es el trabajo. Y en antebrazos muchos me hacen este ejercicio. Me hacen esto, mire. No, ese no es. En el antebrazos, las dos manitos pegadas. Una abrazo y acá, con esta parte, sostengo el balón. O viceversa. ¿Sí? O una manito encima de la otra. Con los brazos extendidos, no flexiono los codos. Igualmente con la otra. Sostengo el balón. Pero no con una sola manito y las manitos sueltas, los brazos sueltos. Acá tienen que cogerse. Se abrazan. ¿Listo? Esa es una observación que me la han enviado, pues ya también se las he retroalimentado, pero pues para que los que faltan, entonces pues lo hagan un poco mejor. Y en el saque, como vuelvo y le reitero, hoy nos toca, en esta semana nos corresponde lo que es la técnica del remate. Entonces, muy fácil, muy sencilla. Ahí está la explicación en la guía. No me voy a extender ahí a explicarles porque pues la idea es que ustedes la lean, la interpreten. E igualmente hay unos dibujitos
unos ejemplos, ¿sí? Pues acá no hay suficiente espacio, pues está un poquito lloviendo, entonces no puedo hacerlo acá muy bien. De todas maneras, le decimos a algún compañerito, al papá, a la mamá, que nos envíe el balón y yo ejecuto el golpe. Por acá, por encima de la cabeza, sale detrás de la cabecita del brazo y golpeo acá en la parte de arriba, ¿sí? Profe, que no tengo quien me lance el balón, pues ustedes mismos lo lanzan. Entonces lanzo el balón hacia arriba y golpeo, ¿listo? Más o menos es así. No tiene que ser perfecto, excelente. Uy, tratar de intentarlo. Intentemos harta ejecución del golpe, harta biomecánica, harta técnica. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, sugerencia? No, señor. ¿Todo está claro? Sí, señor. ¿Para todos, muchachos? Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Sí, señor. Listo, muchachos, muy amable, gracias. Compañeros. Listo, no, pues si ya está todo claro, pues entonces a ponerse las pilas porque, como dice el profe, estamos colgados. Entonces, que Heidi dice que a mi hermana me va a ayudar a hacer los dibujos, pero si tú los puedes hacer, Heidi, por favor, no, o sea, dense la oportunidad de hacer las cosas. No se limiten ustedes mismos. Fíjense que los dibujos que les mostré son cosas muy sencillas. Entonces, no se limiten a que si no les queda como ustedes creen que lo tienen que hacer en su cabeza, entonces es que no lo pueden hacer. ¿No? Fíjense que hay muchos personajes de los que ustedes ven en caricaturas que son puros círculos y cositas muy sencillas. Como por ejemplo, ¿qué les digo yo? En el Increíble Mundo de Gumball, no sé si lo han visto alguna vez. ¿Sí han visto Gumball o no? Sí, señora. Sí, señora. Sí, obvio, profe. Sí, No, profe. pues yo no sé por qué como están unos tan cerrados en que no pueden hacer un dibujo. Y pues esto es muy, muy sencillo. Fíjense que les voy a mostrar esto. No se trata de que sea algo así súper hermoso. Y a mí no me gustan estos dibujos, pero es un personaje bien caracterizado. Si se fijan, o sea, y es muy sencillo de hacer, o sea, son dos círculos acá, son dos círculos grandes que son los ojos, y eso que nos indica, pues, que el personaje está sorprendido. Por ejemplo, aquí en esta, pues, que tiene estas señales aquí, es porque está ahí todo enamorado. Generalmente es esa la mirada que tiene cuando está así todo, ¡ah! Y, por ejemplo, aquí, miren, solo con la ceja ya uno identifica que está enojado y con la boca abierta. Fíjense que no es nada del otro mundo, o sea, son cosas muy sencillas que ustedes perfectamente pueden hacer. Miren, nomás con la boca así, hacia abajo, ya uno entiende que el personaje está de mal genio y este está como asustado. Solo miren, fíjense, las cejas hacia abajo en el entrecejo y la boquita así como ondulada. Entonces, no se limiten a que si no les queda pues aquí tu super ilustración, no lo pueden hacer porque ustedes pueden crear muchos personajes con formas muy básicas. ¿Listo? Y ya, pues eso es todo, chicos. Adelante, hacerse las pilas con esto. ¿Listo? Que les rinda mucho. Y entonces quedo pendiente de lo que envíen esta semana. ¿Listo? Para la próxima clase la idea es que ya tengan adelantado el guión gráfico. Bueno, entonces, que les vaya muy bien, que les rinda mucho. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, joven. Gracias. Chao, profe. Sí, Chao, profe. no les pasó nada por usar la cámara. Hasta el momento a nadie se le han caído los dientes ni el pelo. Chao, profe. Nos vemos, preciosos. Chao, profe. Chao. Chao. Que Dios los bendiga y que les rinda entregar todo eso que deben. Chao. Listo. Chao, profe. Chao, juiciosos. Chao, profe. Chao. Chao, que les vaya bien. Profe, Juiciosos. respóndame la pregunta.
Sí, Que si me hace el favor y me responde una pregunta. Diga, diga. claro. La que escribí. Hable, Carol. Se está riendo. Ahorita que se le pase la risa, termina de hablar. Profe, o sea, yo ya estoy terminando mi novela y como usted dijo que tocaba subirla a un coso ese, donde usted nos creó a cada uno, pero pues a mí eso no me sirvió, entonces usted no la pudo revisar. Pues envíala. Luchito, tienes el micrófono cerrado. ¿Qué hubo? No, ahorita revisamos, Carol, y miramos a ver qué es lo que pasa. Si no, pues tú creas un drive y nos lo comparte a los profes y nosotros verificamos la información. Tú ya lo sabes hacer. Bueno, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, chao, chao.